Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos. Qué hermoso es estudiar la Biblia, ¿cierto? Es uno de los placeres más grandes que existe y aprender de ella todos los días. Y a pesar de que durante toda la vida uno estudia una historia de la Biblia o un párrafo, una parte, cuando lo repite aprende nuevas cosas y eso es lo fascinante del estudio de la palabra de Dios. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a Abraham a otra prueba. Y esta vez esa prueba es o fue la mayor que se haya impuesto jamás a un hombre alguno. Y en una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo y debía seguir las instrucciones que Dios le estaba dando. Cuando Abraham recibió esa orden, ya había llegado a una edad bastante madura, estaba por los 120 años, por lo tanto se le consideraba ya un anciano en esa época. Antes que esto ocurriese, Abraham había sido un hombre muy fuerte para soportar todo tipo de problemas y de angustias que había tenido durante su vida. Pero ya esa valentía, o no tanto valentía, sino ese ardor y esa fogosidad de la juventud, ya se había desvanecido. Por lo tanto, en el vigor de la virilidad, nosotros podemos decir que uno puede enfrentar cualquier tipo de dificultad y de aflicción porque tiene todo el deseo, toda la entereza y el cuerpo le responde. Sin embargo, es ver la ancianidad, cómo llega a las personas, la edad ya avanzada, y con tristeza vemos las consecuencias del pecado, de las cuales ninguno de nosotros nos podemos salvar y tarde que temprano tenemos que pasar por eso. La senectud hace que ese fervor desmaye y decaiga. Por lo tanto, es triste ya pensar en ese aspecto de la vida cuando los pies se acercan a la tumba. Pero el gozo de encontrarnos con el Señor puede acabar con esa tristeza. El patriarca para esta época moraba en una ciudad que se llamaba Beerseba y estaba rodeada de prosperidad. Había mucho honor en ese lugar porque Abraham gozaba de muchos bienes. El Señor lo había bendecido ricamente. Era un hombre rico. Y los líderes de aquella región le prestaban mucho servilismo porque lo consideraban como un príncipe poderoso. El hijo de la promesa había llegado también ya a la edad viril junto con su padre. Y el cielo parecía haber coronado finalmente a Abraham de bendiciones. Por lo tanto, eso estaba haciendo que la vida de Abraham estuviese muy bendecida y muy hermosa. Abraham había abandonado, como todos lo sabemos, su país natal y había dejado atrás todas las tumbas de sus antepasados, toda su parentela, toda su conexión con su familia y había andado errante como peregrino por la tierra que el Señor le había de dar por heredad. Y él había esperado por muchísimo tiempo el nacimiento de ese hermoso heredero llamado Isaac. Y por mandato de Dios, había tristemente con su corazón realmente muy, muy triste, desterrado a su hijo Ismael. Y ahora que el hijo a quien había deseado durante tanto tiempo entraba en la edad viril y el patriarca parecía ahora estar gozando de todo lo que él quería y lo que su corazón anhelaba, ahora se halla ante la más grande prueba de todas en su vida. Y la orden que se le dio fue una orden expresada con palabras que, si nos ponemos en el lugar de él, debieron torturar angustiosamente el corazón de este hombre. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto.
¿Quién era Isaac? Pues nada menos que la luz de la casa, la esperanza y la felicidad de su vejez, el heredero de la tierra prometida. Todo estaba en Isaac. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiese partido el corazón del amante padre, hubiera doblado de pesar su vida, pero ahora se le ordenaba que con su propia mano debía derramar la sangre de su hijo. Y le parecía que se trataba de algo espantoso, completamente imposible, y entendemos a Abraham. Por otro lado, Satanás estaba listo para sugerirle que era engañado, que esa ley que Dios mandaba, no matarás, y ahora el mismo Dios le exigía lo que estaba prohibido, no era más que la prueba que él siempre había dicho y había sustentado en el cielo de la injusticia de la ley de Dios. Abraham salió de su tienda y miró el cielo y recordó la promesa que se le había hecho hace 50 años antes, que su simiente iba a ser innumerable. Se le había de cumplir esa promesa por medio de Isaac. Entonces, ¿cómo podía ser muerto? Y Abraham estuvo tentado a creer que estaba siendo engañado. Por lo tanto, lleno de angustia, lleno de duda, se postró. Y podemos imaginarnos la clase de oración que elevó Abraham en ese momento. Oró como nunca en su vida había orado, para pedirle al Señor que le confirmase lo que debía llevar a cabo no era sino un mal sueño, que era terrible. Por lo tanto, fue al sitio donde varias veces había encontrado a los mensajeros celestiales, donde se había encontrado con ellos, esperando que de pronto llegara un ángel y le dice: ¿sabe qué, Abraham? No es cierto lo que has escuchado, o escuchar una instrucción diferente. Pero de nada le sirvió llegar a ese sitio, porque nadie llegó a visitarlo a decirle algo. Toma a tu hijo Isaac, a quien amas. Y ese mandato debía ser obedecido. Abraham, por lo tanto, regresó a su tienda y fue al sitio donde estaba Isaac. Isaac estaba dormido profundamente. Ese sueño de la juventud, tranquilo y apacible, lleno de felicidad y de inocencia, que con el tiempo ya se empieza a perder y ya se empieza a dormir menos. Durante unos instantes, el padre miró a ese rostro que tanto amaba y se alejó temblando. Miró a Sara, quien también estaba dormida. ¿Qué hacía? ¿La despertaba? Era justo que abrazara a su hijo por última vez. Pero ¿cómo le iba a decir a una madre que iba a matar a su hijo? Debía comunicarle a ella lo que Dios exigía. Él anhelaba, como cuando nosotros tenemos la necesidad de contarle a alguien nuestro más profundo pesar o tristeza. Él quería contarle a alguien lo que estaba sucediendo, compartir sobre todo con su esposa esa terrible responsabilidad. Pero no lo hizo, se cohibió, porque pensó que si se lo decía, ella inmediatamente se iba a enloquecer y se iba a oponer hasta la muerte. Porque obviamente, como madre e hijo, su vida estaba ligada a ese niño, a ese hombre, a ese joven. Por lo tanto, Abraham por último llama a su hijo y le comunica que había recibido el mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. Este llamamiento le sorprendió, podríamos decir nosotros. Pero lo cierto es que no, porque Isaac acostumbraba a acompañar a su padre a hacer este tipo de cosas,
a levantar altares y a orar al Señor. Así que pronto se terminaron los preparativos para el viaje y se alistó la leña y se cargó sobre un asno y acompañados por 2 siervos empezaron el viaje. Un hombre en frente de su más terrible prueba de su vida, haciendo caso a Dios en contra de lo que su corazón sentía. En ocasiones, y como ya sabemos el final de la historia, el Señor dispone de nosotros una vida la cual nos parece torcida o triste o oscura, pero no sabemos que el mayor galardón está preparado para nosotros. Y debemos ser conscientes que ese galardón no necesariamente lo debemos recibir en la tierra, sino que tal vez podamos recibirlo en el cielo, una vida eterna. Aprendamos a descargar en nuestro Señor nuestros pesares, nuestras tristezas, nuestros pensamientos, nuestros planes. Apartemos todo lo que es una barrera en la relación con nuestro Dios y vamos hacia adelante confiando en el Señor completamente. Que el Señor les bendiga.